Tenemos la posibilidad de conversar con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel, buen día. Ari Lijalak te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Ari? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bueno. ¿Qué expectativa? Al filo. Sí. Te prometemos que 8 menos 5 cortamos. Cortemos, que no sea cosa que empecemos así la veda. No. Bueno, ¿qué expectativa para el domingo? Y bueno, dos actos muy importantes: el cierre de la campaña provincial en Mar del Plata, que también la hicimos en simultáneo con Junín y Bahía, y bueno, y los 135 distritos de la provincia, y ayer el cierre nacional en Tecnópolis, también en provincia de Buenos Aires, con Cristina y con Alberto. Así que bueno, a toda orquesta, digamos. Me parece que ayer y anteayer fue muy claro el mensaje. Creo que en primer lugar, hablando de expectativas, esta es una campaña muy atípica, en una situación absolutamente excepcional. Está marcada esta época por el coronavirus, por los cuidados, por los protocolos. Va a estar marcada la votación por lo mismo. Hubo cambios en términos de cantidad de escuelas, así que llamo de nuevo a que cada uno chequee el lugar de votación, porque se agregaron muchas escuelas, así que donde uno votaba siempre ya probablemente no vote esta vez. Así que hay que entrar a la página del padrón, www.padron.gov.ar, sí, para chequear dónde votar. Fuera de eso, creo que estuvo muy marcado este último tiempo por los cambios de actitud discursivos en nuestra oposición. Me parece que empezaron intentando ser palomas y terminaron siendo halcones, buitres y aves rapaces, ¿no? Me parece que hubo cada vez más violencia en el discurso, cada vez una posición que se asemeja más a la que históricamente tuvo Macri con respecto al peronismo, con respecto a los que no piensan como él o no participan de sus negocios. Uh-huh. Así que eso le imprimió en este último tiempo una violencia discursiva muy fuerte por los medios porteños macristas y por el macrismo mismo. Y bueno, más allá de todo eso, creo que uno de los temas centrales de cara a las elecciones es ver si logramos reflexionar sobre temas relevantes, importantes y que tienen que ver con lo que pasó, con lo que pasa y con lo que va a pasar. Ese fue un poco el desafío de esta campaña, con tanta distracción, con tanta agresión, hablar un poco de cómo nos vamos a recuperar de la pandemia. En ese sentido, tanto la vacunación con su avance rápido como y los resultados ya a la vista en términos de caída de contagios, de internaciones, de muertes. La verdad que la vacuna está dando un resultado impresionante. En la provincia de Buenos Aires llevamos más de 11 millones de vacunados con primera dosis, de un total de 12 millones de población objetivo mayor de 18 años y ya más de 6 millones con segunda dosis. Así que como resultado de esa vacunación tenemos una mejora en los indicadores sanitarios, y como resultado de la mejora de los indicadores sanitarios una fuerte reactivación en determinados sectores como es construcción, en la industria, vuelve la creación de puestos de trabajo. La verdad que en ese sentido no tengo más que palabras de optimismo, ¿no? Axel, recién hablabas de la cuestión discursiva y agresiva de la oposición. Ahora, en los últimos días la oposición puso dos temas que, a mi entender, quiero saber tu opinión, hasta lo favorecen al Frente de Todos para discutir, que es uno el tema de deuda, que el propio Macri salió a decir que él había tomado menos deuda que Cristina y que Alberto, y el tema de las indemnizaciones, que el propio Larreta dijo, bueno, sí, hay que eliminar la indemnización para que eso genere puestos de trabajo. Además de la cuestión, digamos, de los números, técnicamente, que son dos afirmaciones falsas. ¿No crees que incluso al Frente de Todos le conviene que se discutan esos temas que son mucho más relevantes que otros que tienen más que ver con... Sí, palabras o temas simplemente para distraer. Sí, Ari, estoy de acuerdo con vos. Nos favorece al menos poder discutir algunos de esos temas. Yo creo que
la decisión desde el punto de vista de la comunicación política, del marketing, que tomó Cambiemos, estuvo a la vista desde el principio, porque se cambiaron de distrito, se cambiaron de nombre, cambiaron el color, ya no aparece más ni el amarillo. Así que están en un proceso de barrido y limpieza, digamos, de lo que fue la gestión de Macri, Vidal, Larreta, Santilli, es decir, todos ellos fueron parte protagónica del desastre que vivió la Argentina desde finales de 2015 hasta finales de 2019. El objetivo explícito que tenían era que la sociedad y, bueno, obviamente el debate público no pasara por la revisión de lo que hicieron con el país, y que la pandemia sirviera de alguna manera como una especie de trauma, shock, por el cual todos nos olvidáramos lo que hicieron cuando fueron gobierno, y yo creo que no con el objetivo de no hacer revisionismo o de que no se escriba o se termine de escribir la historia del macrismo en el gobierno, sino porque presentarse una elección habiendo endeudado el país así, habiendo bajado los salarios, las jubilaciones, habiendo implementado tarifazos, habiendo implementado el proceso de fuga de capitales más extraordinario de los últimos tiempos, habiendo endeudado con el FMI particularmente, habiendo usado el ajuste de la salud, de la educación, el desprecio que tuvieron por lo público cuando fueron gobierno. La verdad que de cara a la situación electoral pretendían que nada de eso se revisara, se discutiera, sobre todo con miras a la pregunta obvia: ¿qué iban a hacer o qué piensan hacer si ganan las elecciones? Porque ellos empezaron, estamos a no sé cuántos diputados de que pase tal cosa o tal otra, y la verdad que estamos a no sé si eran 6 diputados de que vuelvan los tarifazos, de que vuelva el endeudamiento, porque es eso lo que ellos vienen a hacer. Por eso creo que no era una discusión sobre el pasado la que querían evitar, sino sobre el futuro. Lo que pasó con estos temas, el tema de deuda y el tema laboral, con el tema de deuda me parece que salió Macri, o volvió Macri, y ante bueno, exposiciones muy profundas y esclarecedoras que tuvo Cristina y que mostraron el proceso de endeudamiento y fuga de nuevo, no como un problema del pasado o como una evaluación de lo que pasó durante los años de Macri, sino el problema que dejaron y cómo se van a parar en la resolución de ese problema. Me parece que ante eso inició Macri una campaña, como siempre, basada en la mentira, el engaño, y bueno, ya directamente en el desapego por la realidad, y salió a decir Macri que él no había endeudado, que había endeudado, lo dijo textualmente, que él endeudó el país menos que Cristina o que Néstor. Bueno, una cosa que es tan reñida con la realidad, tan ofensiva para la inteligencia de los y los argentinos, que me parece que desató de nuevo el debate de deuda, pero como un negacionismo. Claro. De hecho, forzó a los principales candidatos, incluso al propio Larreta, que el otro día lo escuché con atención, decir las mismas mentiras del mismo calibre que Macri, de hacer la misma evaluación sobre cómo fue el gobierno de Macri. Claro, ¿cómo debe hacer otra cosa si fue cómplice, partícipe y responsable de esas políticas Larreta? Yo creo que ahí hay una clave. Como la pandemia fue un golpe tan duro, pretendían que no habláramos ni de lo que había pasado hace 1 año y medio, ni de lo que piensan hacer, ni de quiénes son y qué representan. Y me parece que eso es lo que fracasó con el tema de la deuda, porque yo lo escuché a Larreta en un largo discurso que es idéntico al de Macri, justificando todo lo que hizo Macri, y en todo caso planteando que el problema era que había un déficit y que ante ese déficit tuvieron que ajustar y endeudarse. En un momento decía, bueno, o ajustar o endeudarse, pero la verdad que hicieron las dos cosas a la vez, ajustaron y se endeudaron, y al mismo tiempo ese endeudamiento fue en dólares, en el extranjero, y después con el Fondo Monetario. Todas cosas absolutamente injustificables que
no tienen explicación fuera de que participan tanto del sector que hace esos negocios como de los que creen que Argentina tiene que estar absolutamente dependiente del exterior para sus decisiones internas. Entonces creo que surgió el tema de deuda, intentaron decir también que bueno, que el salario, que la inflación era culpa de la emisión por el déficit que había, cuando en realidad generaron ese endeudamiento, y ese endeudamiento facilitó un ajuste mayor, es decir, que comenzaron a tratar de justificar lo que hizo Macri porque salió Macri y exigió entonces explicarlo un poco más. Así que en el tema de deuda, la verdad que cayeron en un agujero negro y en el papelón de tratar de negar el endeudamiento de Macri, sus motivos, sus beneficiarios y sus consecuencias. Así que el tema de deuda creo que fue importante, lo planteó Cristina en 2 intervenciones, salió Macri a contestar y después salieron al hilo Teta, Larreta a bancarlo a Macri con todo lo que hizo. Sí. Y a mentir, que no se habían endeudado, que se endeudaron por lo que recibieron, o que después la emisión generó la inflación, o que la inflación no fue la inflación que hubo, o bueno, y entonces ya se quedaron enredados en tratar de justificar el modelo macrista. Lo cual muestra lo que ya sabíamos, que es que son parte de la misma banda, del mismo grupo, y que si ganaran estas elecciones, y eventualmente, que es lo que están diciendo, porque el otro día cantaron Vamos a volver, o sea, si volvieran, vienen a hacer lo mismo, sí, en clave de farsa, pero vienen a hacer exactamente lo mismo, con la cara de Larreta, con la cara de Santilli, mudados de distrito, de color y de nombre, pero hacer lo mismo. Axel, ¿cómo andás? Sí. Nicolás te saluda, buen día. ¿Cómo andás, Nico? Y pensando justamente en el tema de hablar del futuro, de debatir lo que va a ser el futuro y de esta cuestión de la economía, sobre todo, que está estrechamente vinculada a la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario. Ayer Cristina lo decía muy claramente. Quiero consultarte a vos, que fuiste ministro de Economía de este país y que entiendo que también hablás con funcionarios del Gobierno Nacional, con el propio presidente sobre la economía del país. ¿Cómo ves esa perspectiva para los últimos meses de este año, para el año que viene, esta famosa pospandemia, que también sería posrenegociación con el Fondo Monetario? ¿Crees que la Argentina tiene por delante una salida de este lustro perdido que ha tenido la economía? Mira, primer punto, yo veo, observo y se ve por todos lados que como veníamos cuando fue toda la discusión vinculada a la elección de 2019, veníamos con una batería de proyectos y de líneas para sacar adelante el país, para ponerlo de pie, como dice Alberto, después del macrismo, del neoliberalismo y de la fase esta de caída y ruptura y pérdida de derechos. Muchas de esas medidas estaban pensadas en términos de grandes parámetros macroeconómicos, se tomaron en Argentina desde que cambió el gobierno, se fue Macri, se fue Vidal, y en la provincia de Buenos Aires también terminaron los tarifazos. Volvió el crédito para las pymes. En Argentina se terminó ese proceso de reducción deliberado de los salarios. En Argentina y en la provincia empezaron a renacer algunas ramas industriales que habían sido castigadas con la apertura de las importaciones. Es decir, que eso, los parámetros centrales de una política que piense en el trabajo, en la producción, en la industria, ya fueron puestos en los primeros meses cuando rompimos todos los papeles del tarifazo que nos dejaron, y cuando se empezó a renegociar la deuda en el exterior. Fueron muchas medidas porque la verdad que la embestida neoliberal de Macri fue muy fuerte. Así que se comenzó a revertir. Después vino la pandemia generó una situación económica inédita porque es como que se separó por motivos sanitarios, ni por una crisis financiera, ni siquiera por elementos de la propia economía, sino por una cuestión sanitaria, por una enfermedad
hubo que interrumpir el ciclo económico prácticamente. Se separó la oferta de la demanda, se interrumpió la producción en todo el planeta, con caídas muy fuertes en todo el planeta, y después en todo el planeta se empezaron a tomar medidas también novedosas y poco frecuentes, algunas absolutamente nuevas, como esto que hizo Estados Unidos de ponerle, lo hizo primero Trump y después Biden, o sea, hay una continuidad, le puso cheques de $1.400 en el bolsillo a 150 millones de personas. Esto, Alemania abandonó la política de déficit cero, se tomaron medidas extraordinarias en todo el planeta para que después del parate que significó el virus, la pandemia, se reactivara lo más rápido posible. Nosotros ahora estamos en ese camino con muchísimas medidas en la provincia y en la nación para ir reactivando. Y después está lo que queda pendiente todavía, que es la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Me parece que hizo muy bien Alberto en dar esa discusión a fondo. Nosotros lo hicimos también con la deuda de la provincia, en no apurarnos a firmar cualquier cosa. Hay una presión muy fuerte que dice, bueno, siempre, ¿no? Remite, pero firma, y entonces eso va a generar rápidamente un flujo de capitales, la lluvia de inversiones de la que hablaba Macri, por gestos y señales. Pero me parece que hizo muy bien Alberto en iniciar una discusión más profunda, porque la deuda que generó Macri con el fondo es absolutamente impagable como está. Y entonces exige discutir cómo el fondo hizo eso y cómo ahora también contribuye a arreglarlo, así como fue parte del desastre de un préstamo enormemente grande que se agotó además a través de la fuga de capitales en poco tiempo. Así que creo que primero en lo que hace a los procesos internos y a los parámetros económicos y a los programas y a los instrumentos, estamos poniendo todo a disposición de la producción y el empleo para que la reactivación sea rápida. Y yo ya la veo, porque efectivamente hay indicadores que no solo están en niveles pre-pandemia, sino que empiezan a superar los niveles de 2019, porque el punto no es volver a 2019. 2019 fue un año horrible, un año de macrismo y neoliberalismo, así que lo que hay que hacer es sentar las bases para una reactivación y una reconstrucción mucho más prolongada y duradera. Axel, buenos días. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Fabiana? Ayer una parte me parece que importante y significativa del discurso en Tecnópolis de Cristina fue cuando comentó las sensaciones que tuvo previas al inicio de lo que fueron las políticas de contención de la pandemia, con respecto al conurbano, lo que sintió, la cuestión del miedo. Quería preguntarte si a vos te pasó algo parecido a lo que le pasó a Cristina y cómo fue articular eso desde el lugar de gobernador y cómo fue iniciar, digamos, el plan para paliar lo que se venía pensando en la pandemia y las imágenes que había alrededor del mundo. No, fue un esfuerzo inmenso. Yo siempre digo, y sí, si vos me preguntas miedo, yo lo dije varias veces. Y dije también que el que no tuvo miedo en la pandemia es porque está muy disociado de lo que ocurre y de lo que finalmente ocurrió. Cuando veíamos y se hablaba de las estimaciones y de las situaciones que se generaron en los países del hemisferio norte, los más desarrollados y ricos del mundo, obviamente, ¿quién no iba a pensar en la precariedad que había dejado Vidal para el sistema de salud en el conurbano y en toda la provincia? Porque sí, son largas charlas que tuvimos no solo con Cristina, sino con todo el espacio, y acá el gobierno de la provincia de Buenos Aires desde el primer día se puso al hombro la tarea de reconstruir el sistema de salud a una velocidad realmente necesitábamos en pocos meses triplicar la cantidad de camas de terapia intensiva. O sea que hicimos una expansión del sistema de salud como no hubo nunca en la historia. Nosotros recibimos 883 camas de terapia intensiva, además de un sistema endeudado, desintegrado, desarticulado y deteriorado por falta de mantenimiento, por falta de inversión, no había medicamentos, había deudas por todos lados. Así recibimos
Los primeros 3 meses ya habíamos iniciado, porque tanto Daniel Boyan como Nico Krepla, que digamos nuestro equipo de salud, sabía que nos tocaba un proceso de reconstrucción del sistema de salud, no solo el público, también el privado. Habían fundido montones de clínicas en la provincia de Buenos Aires. Y esto no se dice mucho, pero vos fijate, nosotros comenzamos esa reconstrucción rápidamente. Para eso sirvió también toda la política de cuidados muy severos del comienzo, porque no teníamos capacidad para aguantar la llegada del virus de forma inmediata, como incluso empezó a pasar en otros países cercanos, pero no acá, por los cuidados que se tomaron, lógicos y necesarios, tal como estaba el sistema de salud. Y pasamos instalamos 1.400 respiradores, trajimos 32 aviones desde China con insumos, 7 barcos, hicimos 180 obras, todo eso en un periodo cortísimo. Y esto fue así, y si no pasaba, si no lo hacíamos, el 1 de julio del año 2020, llegamos a tener ocupadas las 883 camas. Y el siguiente paciente que necesitara una cama o un respirador, si las cosas estaban como las dejó Vidal, iba a quedarse sin atención médica. Y obviamente que el COVID, de todas maneras, aun cuando alguien recibe los cuidados, muchas veces tiene un desenlace fatal. Muy distinto es que no haya cómo atender a la gente, y como vimos en otro lado, termine muriéndose en su casa o en los pasillos o en una ambulancia sin posibilidad de atención. Y quiero decir que a tal punto expandimos el sistema, porque el otro día me preguntaban sobre la ciudad de Buenos Aires, sobre la cantidad de fallecimientos que hubo en el país, y yo dije, en la ciudad de Buenos Aires hubo un 20% más de fallecidos cada 100.000 habitantes que en la provincia. Lo cual, bueno, no traté de plantearlo como una competencia ni como un señalamiento, sino simplemente toda la campaña que hubo para mostrar que la provincia funcionaba mal. Y la verdad que a nadie le faltó una cama ni un respirador, y cuando la ciudad de Buenos Aires, que el 80% de los pacientes de los ciudadanos, ¿no?, se atienden con el sistema privado, sí, pues en la ciudad de Buenos Aires el 80% es privado. Yo tuve una reunión con los dueños o gerentes de las prepagas en el momento de que se les acabaron las camas a los privados, y tuvimos que atender en el sistema público de la provincia de Buenos Aires a lo que desbordó del sistema privado de la ciudad de Buenos Aires, lo cual no es ni una queja ni un alarde, sino simplemente decir que fue muy complejo, pero que se hizo un trabajo enorme. Incluso en otras provincias no alcanzaron las camas, claro, no alcanzó el equipamiento. De la provincia de Buenos Aires, que era evidentemente el territorio más complejo, dimos una respuesta que me parece que estuvo a la altura. Por supuesto que no hay mucho para festejar, porque el COVID, por más que hayamos evitado el desborde del sistema sanitario, el COVID y la pandemia fueron una calamidad para todo el planeta. Realmente que es difícil festejar, pero sí estar nosotros muy satisfechos, orgullosos, porque yo cuando lo oí a Macri, que decía yo que él no hubiera perdido el sueño por el COVID, sí, bueno, nosotros nos pasábamos junto con, obviamente, nuestro equipo de salud, pero también de seguridad, de desarrollo. Nos pasamos muchas noches sin dormir, y esto tuvo como de infraestructura, jefatura de gabinete, Axel, ministerio de gobierno. Sí. Perdón que te interrumpa, pero no quiero que te pase de las 8 y te quiero hacer una última pregunta, así cortita. Mensaje para, hay también una sensación, no sé si ustedes las tienen también, de por ahí cierta apatía o elecciones provinciales que ha ido a votar poca gente. Queríamos que dejes un mensaje para eso, para los militantes también que tienen hoy, mañana y el mismo domingo en la fiscalización. ¿Qué tenés para decirle tanto a la militancia como a por ahí alguna persona que diga, bueno, no sé si ir a votar el domingo, total, qué sé yo, que dejaras eso como cierre cortito para así no nos pasamos a la veda? Mira, de ninguna manera. Creo que trataron de generar y achatar, como dijo Cristina, el debate, pero estamos ante una elección muy importante, en un momento bisagra. Estamos a la salida de la pandemia y hay que consolidar y fortalecer todos los instrumentos
para que la salida de la pandemia no sea con más concentración, más desigualdad, sino que con un Estado presente le llegue a todos la reactivación. Y eso no lo va a hacer el mercado y su mano invisible, que es lo que de alguna manera postula Macri. Y me parece también que fue muy claro el macrismo con respecto a cómo ellos leían esta elección. Si no tenemos un apoyo importante, también se va a hacer difícil la cuestión política en un momento tan delicado en lo sanitario y en lo económico. Así que nosotros necesitamos y venimos a pedir un respaldo. Concretamente acá en la provincia necesitamos también mayoría en las cámaras para que nos acompañen desde cosas tan básicas como el presupuesto, a montones de leyes que tienen que ver con las transformaciones de fondo que también vinimos a hacer. Así que estamos apurados y necesitamos ese apoyo porque fueron 2 años de pandemia aproximadamente y ahora tenemos que, en los 2 años que quedan de este mandato, seguro poner el tren de nuevo en las vías y ponerlo a máxima velocidad. Así que, y bueno, y a la militancia y a todos los que van a participar cuidando los votos, cuidando la elección, este domingo un agradecimiento enorme, una fuerza que les quiero transmitir, que es la que tenemos para salir adelante. Nosotros creemos que el pueblo de la provincia de Buenos Aires es muy consciente del esfuerzo que hizo, está orgulloso de eso, estamos tristes por las pérdidas que tuvimos, pero con mucha fuerza para salir adelante y para poner a la provincia en marcha. Bien, Axel, muchas gracias por atendernos, gracias por la charla y cerramos ahora, así cumplimos. Bueno, Dale. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.